Vamos a hablar acerca de dos grupos terapéuticos de alta relevancia por su prescripción y problemas de seguridad, como son los analgésicos no esteroideos y después los medicamentos opioides. La historia de los medicamentos analgésicos no esteroideos se remite a la época de Hipócrates, donde se prescribía el extracto de la corteza del sauce para el manejo del dolor, de la fiebre y la inflamación. En 1763 se descubre el primer antiinflamatorio no esteroideo, el salicilato de sodio. En 1860, Kolbe, en Alemania, empieza la producción del ácido salicílico. Casi 30 años después, Bayer modifica la estructura química del ácido salicílico a ácido acetil salicílico para mejorar su tolerancia gastrointestinal. Y con ello nace la aspirina, como lo podemos ver en la imagen. En los años 50 del siglo pasado aparecen otros analgésicos no esteroideos. Sin embargo, esos primeros analgésicos no esteroideos padecían de problemas y efectos adversos, presencia de glucosuria, presencia temprana de nefrotoxicidad. Fue hasta los años 90 donde se empieza a dilucidar el mecanismo de acción final de estos medicamentos. Se identifica la ciclooxigenasa 1 y la ciclooxigenasa 2. Esto marca un hito en la farmacología de los analgésicos no esteroideos, dado que permite la síntesis de medicamentos selectivos hacia la ciclooxigenasa 2 con el fin de reducir los problemas históricos de gastrotoxicidad. Hacia 1999 se producen los primeros analgésicos no esteroideos selectivos para la ciclooxigenasa 2. Sin embargo, pocos años después, muchos de ellos fueron retirados por su cardiotoxicidad y luego por su toxicidad hepática. La familia de los analgésicos no esteroideos es amplia. Según su estructura química, tenemos desde los derivados históricos del ácido salicílico, como la aspirina, hasta los inhibidores de la ciclooxigenasa 2, pasando por grupos relevantes, dada su prescripción, como los derivados del ácido propiónico, dentro de los cuales tenemos el ibuprofeno, el naproxeno, por ejemplo. Revisemos algunos aspectos básicos de la farmacodinámica. El mecanismo de acción de los analgésicos no esteroideos está mediado por la inhibición de la ciclooxigenasa 1 y la ciclooxigenasa 2. Esta enzima participa en la producción de distintas sustancias endógenas que median y a su vez son moduladores en la percepción y en la generación del dolor. Entre ellos tenemos las prostaglandinas, las cuales son justamente producto de la acción de la ciclooxigenasa sobre el ácido araquidónico. Dentro de estas prostaglandinas es una familia amplia con distintos efectos. Tenemos, por ejemplo, la prostaglandina E2, que tiene una acción algésica, vasodilatadora, prosecretora en el tracto respiratorio, en el tracto gastrointestinal, y una acción que favorece la contracción
uterina. Por lo tanto, la inhibición en la producción de prostaglandinas va a afectar la síntesis de prostaglandina E2 y con ello se reduce los efectos vasodilatadores, hiperalgésicos, prosecretores o efectos que favorecen la contracción uterina. También dentro de esta familia de prostaglandinas tenemos otras como la prostaglandina D2, que tiene una acción vasodilatadora, que tiene una acción directa sobre la agregación plaquetaria. Tenemos los tromboxanos, que también son producto de la acción de la ciclooxigenasa sobre el ácido araquidónico. Estos tromboxanos tienen una acción principalmente agregatoria, plaquetaria, además de vasoconstrictora. Por lo tanto, si se inhibe la síntesis de prostaglandinas, que es el efecto de los analgésicos no esteroideos, vamos a tener una amplia gama de efectos fisiológicos. La inhibición de las prostaglandinas que participan en mantener el flujo sanguíneo renal puede llevar a una disminución en la tasa de filtración glomerular y con ello a la retención hidrosalina. También la acción directa de los analgésicos no esteroideos sobre la ciclooxigenasa y su posterior efecto en las prostaglandinas van a tener una acción antiinflamatoria. Tienen también un efecto antipirógeno. Son medicamentos que van a inhibir la agregación plaquetaria. Son medicamentos que van a promover la relajación uterina. Son medicamentos que pueden llevar a un incremento en la secreción de pepsina y una reducción en la producción mucosa gástrica. Son medicamentos que tienen una acción analgésica tanto a nivel central como a nivel periférico. Son medicamentos que también tienen la probabilidad de generar fenómenos de hipersensibilidad. Comparando la acción de las prostaglandinas, que son el blanco terapéutico posterior a la inhibición de la ciclooxigenasa, vemos de que las prostaglandinas respecto a otras sustancias endógenas que pueden tener una acción analgésica tienen una menor potencia respecto a sustancias endógenas como las bradiquininas. Las bradiquininas son endógenamente sustancias que participan en la génesis del dolor y que tienen una mayor acción analgésica en el caso de que lleguen a ser inhibidas. Sin embargo, los analgésicos no esteroideos no participan directamente en la inhibición de las bradiquininas, sino directamente en la acción de las prostaglandinas. La ciclooxigenasa 1 se convierte entonces en el blanco terapéutico inicial de los analgésicos no esteroideos. Mencionamos que existen dos tipos de ciclooxigenasa, la ciclooxigenasa 1 y la ciclooxigenasa 2, las cuales tienen una homología importante en su secuencia proteica. Sin embargo, tienen una expresión
diferencial. La ciclooxigenasa 1 es endógena constitutivamente, se expresa en la gran mayoría de los tejidos y es estimulada por factores de crecimiento, mientras que la ciclooxigenasa 2 es una ciclooxigenasa inducible, es decir, no es constitutiva de la gran mayoría de los tejidos. La expresión de la ciclooxigenasa 2 aumenta en presencia de inflamación, luego de la acción de factores de crecimiento, interleuquinas, secretadas por fibroblastos y macrófagos dentro del fenómeno inflamatorio. La podemos encontrar en cerebro, riñón, hueso, sistema reproductor, en el momento justamente de la cascada inflamatoria. El papel que puede llegar a tener la ciclooxigenasa 2 en la gastrotoxicidad histórica de los analgésicos no esteroideos es primordial. Como lo mencionamos anteriormente, la aparición de medicamentos selectivos para la inhibición de la COX-2 subyace en la necesidad de reducir la incidencia de gastrotoxicidad. Sin embargo, en modelos animales se ha encontrado de que esto no es totalmente cierto. Es posible que el efecto inhibitorio sobre la ciclooxigenasa 2 sea una acción temporal. La aparición de úlceras en modelos animales de enfermedad inflamatoria intestinal después de la acción de la ciclooxigenasa 2 de forma retardada hace parecer de que en algunos casos la ciclooxigenasa 2 o su inhibición lo que está haciendo es retardar la aparición de la gastrotoxicidad, más no inhibir parcial o totalmente dicho efecto adverso. También existe una ciclooxigenasa 3, la cual es expresada en sistema nervioso central y la cual hasta el momento no tiene ninguna utilidad farmacológica. Como hemos reiterado, la acción de estos medicamentos de forma selectiva o de forma no selectiva sobre la ciclooxigenasa va a condicionar la aparición de efectos adversos. Medicamentos que tienen mayor selectividad sobre la ciclooxigenasa 1 van a tener mayor riesgo de gastrotoxicidad y de nefrotoxicidad. Medicamentos que tengan mayor selectividad sobre la ciclooxigenasa 2, si bien van a tener una menor gastrotoxicidad, van a tener una mayor cardiotoxicidad. En este espectro podemos localizar a la gran mayoría de los analgésicos no esteroideos. Tenemos desde medicamentos como el ácido acetilsalicílico, la aspirina, que es altamente no selectivo, hasta medicamentos como el celecoxib, que es altamente selectivo sobre la ciclooxigenasa 2. Y en este espectro tenemos a los demás analgésicos no esteroideos, como el ibuprofeno, el naproxeno, el diclofenaco o el piroxicam. Existen otros efectos que se han descrito respecto a los analgésicos no esteroideos. Los derivados
del ácido salicílico se han caracterizado en modelos animales y en estudios clínicos que pueden tener un papel modulador de la proliferación inflamatoria, especialmente en cáncer de colon. Asimismo, se ha encontrado que los analgésicos no esteroideos pueden llegar a tener efectos no mediados por la acción en las prostaglandinas. Son medicamentos que se ha encontrado en estudios preclínicos y en modelos animales que pueden causar disrupción de interacciones necesarias en la función celular. También se ha encontrado de que pueden inhibir la función neutrofílica in vitro, interfiriendo la adherencia a nivel endotelial. Sin embargo, estos efectos encontrados en modelos animales y en líneas celulares todavía no se traducen en efectos clínicamente relevantes. También estos medicamentos tienen un papel importante sobre la apoptosis. Se ha encontrado que los analgésicos no esteroideos establecen un ciclo celular mucho más regulado en células sometidas al estrés inflamatorio. Esto quizás puede explicar los efectos clínicamente relevantes que se ha encontrado con los derivados del ácido salicílico en patologías como el cáncer de colon. Revisemos algunos aspectos farmacocinéticos. En general, esta amplia familia se caracteriza por tener una buena absorción por vía oral. Por eso, la gran mayoría, casi todos, se encuentran en presentación para ser administrada por vía oral. Son medicamentos que en términos generales no tienen un gran metabolismo de primer paso. Tienen un metabolismo hepático mediado por el citocromo C12.8, 12.9, 12.19, entre otros. Son medicamentos que tienen un alto porcentaje a unión a proteínas. Esto es clínicamente relevante en caso de pacientes con hipoalbuminemia, como pacientes cirróticos, como pacientes desnutridos. Son medicamentos que tienen una importante eliminación por vía renal. Esta eliminación condicionará su vida media, de tal forma que podemos clasificarlos como analgésicos no esteroideos de acción corta o como medicamentos analgésicos no esteroideos de acción larga según su vida media. Dentro de los de una acción menor a 6 horas tenemos al ibuprofeno, al diclofenac. Entre aquellos medicamentos con una acción más prolongada debido a una mayor permanencia en el torrente sanguíneo, tenemos al naproxeno, al celecoxib, al meloxicam. En esta tabla podemos comparar características farmacocinéticas básicas entre estos medicamentos. Tenemos al acetaminofén o paracetamol,
que es un medicamento que tal cual como otros analgésicos no esteroideos, tiene una muy buena biodisponibilidad por vía oral. Respecto a los otros AINES, tiene un bajo porcentaje de unión a proteínas plasmáticas, en promedio del 20%. Otros medicamentos como el diclofenalco tienen porcentajes de unión a proteínas plasmáticas mucho más altos, pero tienen una menor biodisponibilidad por vía oral. Por ello, en el caso de este medicamento, es frecuente su administración por vía parenteral. La duración del efecto es altamente variable. Como lo mencionamos, tenemos desde aquellos que tienen una duración del efecto menor a 6 horas y otros que tienen una duración del efecto mayor a 6 horas. Respecto al inicio de acción, variable, relevante desde el punto de vista clínico, en general, la gran mayoría de ellos se ve una acción analgésica en los primeros 30 minutos a 60 minutos. La acción antiinflamatoria siempre se evidencia clínicamente mucho tiempo después de la acción analgésica. Puede tomar entre 5 a 7 días o, en el caso de medicamentos como el naproxeno, hasta 2 semanas. Este comportamiento de un inicio de acción retardado también lo vemos con los inhibidores selectivos de la ciclooxigenasa 2. Revisemos algunos aspectos elementales de la seguridad de los analgésicos no esteroideos. Como lo mencionamos, la gastrotoxicidad ha sido un problema histórico de los analgésicos no esteroideos, dado principalmente por la inhibición de prostaglandinas que favorecen la secreción mucosa a nivel gástrico y que participan en la producción y directamente en las concentraciones de pepsina. Pacientes en los cuales se inhibe justamente estas prostaglandinas van a presentar lesiones gástricas que van desde el eritema hasta la úlcera gástrica. Factores de riesgo como son la edad mayor de 65 años, antecedentes de gastrotoxicidad previa, enfermedad acidopéptica, infección por Helicobacter pylori, uso de corticoides orales y parenterales, uso de anticoagulantes, uso de clopidogrel, uso de bifosfonatos, uso de inhibidores de la recaptación de serotonina concomitante, aumentan el riesgo de gastrotoxicidad en pacientes que están tomando analgésicos no esteroideos. Como vemos en la tabla, esta gastrotoxicidad es proporcional a la falta de selectividad sobre la ciclooxigenasa 2. De esta forma, podemos clasificar a pacientes con alto riesgo moderado o bajo riesgo de gastrotoxicidad por analgésicos no esteroideos de acuerdo a la presencia
de los factores de riesgo mencionados anteriormente. A pesar de la gastrotoxicidad históricamente reconocida y documentada, existe una prescripción irracional de analgésicos no esteroideos continua en la gran mayoría de las poblaciones. Este es un estudio en pacientes que utilizan analgésicos no esteroideos de forma crónica por patología osteoarticular. Se evidencia de que los principales problemas en la prescripción que presentaba este grupo de pacientes, bastante amplio, eran la prescripción de analgésicos no esteroideos en mayores de 65 años, a pesar de la recomendación de no uso, la prescripción de AINES en pacientes con historia de dispepsia, la prescripción de analgésicos no esteroideos en pacientes que adicionalmente estaban tomando aspirina, el uso de altas dosis de analgésicos no esteroideos. Estos problemas de prescripción se encuentran tanto en países desarrollados como en países no desarrollados, generando una morbilidad aún no cuantificada, por ejemplo, aún en países en vía de desarrollo. Las estrategias para reducir esta gastrotoxicidad, además de la gestión del riesgo, es decir, clasificar los pacientes y evitar la prescripción no racional en grupos de alto riesgo, están otras medidas farmacológicas como son tratar de prescribir analgésicos no esteroideos, la prescripción del misoprostol o la prescripción de inhibidores de la bomba de protones de forma concomitante al analgésico no esteroideo. O en última instancia, cambiar el analgésico no esteroideo por un inhibidor selectivo de la ciclooxigenasa 2. Todas ellas son estrategias para reducir la gastrotoxicidad en pacientes donde, por ejemplo, por patología articular o por patología muscular crónica, deban ser prescritos con analgésicos no esteroideos de forma crónica. Igualmente, dado la probabilidad de inhibición de agregación plaquetaria y con ello de sangrados, se recomienda la suspensión de analgésicos no esteroideos antes de procedimientos quirúrgicos. Sin embargo, los días requeridos previos de suspensión van a cambiar de acuerdo al grado de inhibición de ciertas prostaglandinas y tromboxanos. En el caso del ibuprofeno, se requiere que el paciente al menos tenga un día de suspensión del mismo para evitar o reducir el riesgo de sangrados durante el procedimiento quirúrgico. En el caso de medicamentos como el piroxicam o meloxicam, se requiere un mayor tiempo de suspensión previa de dicho medicamento antes del procedimiento quirúrgico. Como lo veíamos, la razón de este periodo también obedece a características farmacocinéticas de los mismos.
Estos medicamentos también tienen un riesgo de nefrotoxicidad. Dentro de ello está el riesgo del desarrollo de falla renal aguda, de alteraciones en el estado hidroelectrolítico secundario al uso de estos medicamentos. También está el aumento del riesgo de cáncer de células renales. Se han identificado factores de riesgo asociados al desarrollo de nefrotoxicidad, como son la presencia de falla renal crónica, la presencia de hipovolemia, el uso concomitante y a altas dosis de diuréticos, la presencia de síndrome nefrótico, la presencia de cirrosis hepática, la presencia de hipercalcemia o el uso concomitante de inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Los analgésicos no esteroideos se deben evitar en pacientes que presenten una tasa de filtración glomerular menor a 60 mililitros por minuto por metro cuadrado. Esta nefrotoxicidad se manifiesta por un incremento accidental de la creatinina, la presencia creciente de cristales en orina, en algunos casos la presencia de hematuria o proteinuria y en casos también menos frecuentes el desarrollo de una necrosis tubular aguda. En pacientes en quienes a pesar de la suspensión del analgésico no esteroideo continúan con un incremento en estos marcadores, se recomienda realizar una biopsia para hacer diagnóstico diferencial. También tenemos efectos adversos, especialmente en aquellos medicamentos no selectivos de la ciclooxigenasa. Entre ellos, además de la mencionada gastro y nefrotoxicidad, se han documentado casos de injuria hepática asociados a un incremento en las transaminasas. Hay casos de hipersensibilidad. Es más, dentro de los medicamentos que más frecuentemente causan hipersensibilidad, tenemos a los analgésicos no esteroideos. Tenemos también el riesgo de broncoespasmo, el asma inducida por analgésicos no esteroideos. Tenemos el caso de reportes de neutropenia, especialmente con la indometacina. La trombocitopenia, la malignidad, como lo mencionamos con el incremento del riesgo de cáncer de células renales, así como casos de meningitis aséptica, disfunción cognitiva, psicosis e inclusive reacciones de hipersensibilidad grave como el síndrome de Stevens-Johnson. La cardiotoxicidad, que es mucho más evidente con los inhibidores selectivos de la ciclooxigenasa 2, está ampliamente documentada. Como podemos ver en los resultados de este metaanálisis, en términos generales, los inhibidores de la ciclooxigenasa 2 aumentan hasta en un 86% el riesgo de infarto agudo del miocardio. Efecto, como se puede ver en la imagen, es mucho más evidente y preciso con el rofecoxib.
Cuando se examina el riesgo de eventos cardiovasculares con analgésicos no esteroideos no selectivos, este efecto no tiene ni la misma magnitud ni la misma dirección que vimos en el metaanálisis anterior. Lo podemos ver con el naproxeno, donde no existe una asociación significativa, tampoco con el ibuprofeno, pero sí existe de forma consistente con el diclofenaco, tanto en metaanálisis de ensayos clínicos controlados como en metaanálisis de estudios observacionales o estudios que hacen parte justamente del registro de este medicamento. El diclofenaco es un medicamento que en metaanálisis de ensayos clínicos se ha documentado que puede aumentar hasta en un 63% el riesgo de eventos vasculares y hasta en un 40% el riesgo de infarto agudo del miocardio. Esto ha generado de que en la información de prescripción del medicamento o inserto sea obligatorio la mención del riesgo cardiovascular que presenta este medicamento, con el fin de que el paciente sea consciente y el prescriptor del riesgo que conlleva la administración de este medicamento. Lo mismo podemos ver con inhibidores de la ciclooxigenasa no selectivos, como el caso del celecoxib. La obligatoriedad de la mención del aumento del riesgo cardiovascular en el inserto y en la información para el prescriptor y para el paciente. Son ampliamente conocidas algunas campañas con el objetivo de informar a la población acerca del riesgo que tienen estos medicamentos, que a su vez son de prescripción libre. Vemos claramente cómo se le menciona a la población general el uso con precaución de medicamentos como el acetaminofén en caso de que el paciente padezca enfermedad hepática, esté tomando anticoagulantes, tenga consumo frecuente de alcohol o fenómenos de hipersensibilidad previa al acetaminofén. Y mucho mayor es el listado de precauciones con el uso de otros analgésicos no esteroideos. Estas son campañas informativas que se pueden encontrar en algunas farmacias en países desarrollados, recomendándole al paciente que verifique si tiene alguna condición que pueda aumentar el riesgo de padecer eventos adversos con el uso, en este caso, del ibuprofeno. Es una real problemática el uso indiscriminado de estos medicamentos en nuestras poblaciones, dada principalmente las asimetrías en la información con la cual cuentan los pacientes para tomar la decisión de comprar de forma segura y autoprescribirse medicamentos que, como hemos visto anteriormente, tienen un
perfil de seguridad no minimizable por parte de los prescriptores y autoridades regulatorias. En pacientes que tienen síntomas o enfermedades musculoesqueléticas, que tienen una enfermedad cardiovascular de base, se recomienda en la medida de lo posible el no uso de inhibidores selectivos de la COX-2. Se recomienda el uso de otros analgésicos que tengan un menor riesgo de cardiotoxicidad. Las interacciones fármaco-fármaco de los analgésicos no esteroideos tampoco son para olvidar. Los analgésicos no esteroideos tienen interacciones farmacológicas severas con el metrotexate, pueden llevar a un incremento en la toxicidad de este medicamento, tienen unas interacciones farmacológicas moderadas para una vigilancia continua en el caso que se prescriban analgésicos no esteroideos con inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina en pacientes que estén tomando moduladores del estado de ánimo como el litio o que estén tomando anticoagulantes. Pacientes que estén recibiendo analgésicos no esteroideos y estos medicamentos son pacientes en los cuales hay que monitorizar frecuentemente la presión arterial si reciben AINES, evaluar periódicamente la litemia en el caso que estén recibiendo litio o hacer un monitoreo periódico de marcadores de anticoagulación y evaluación clínica de sangrados. Increíblemente, la percepción que tienen los médicos respecto al riesgo de eventos adversos de estos medicamentos no se corresponde con su perfil de seguridad. Este es un estudio realizado en el Departamento de Farmacología de la Universidad de Antioquia, en el cual describimos la pobre percepción del riesgo que tienen los médicos respecto a la seguridad de distintos grupos terapéuticos, dentro de ellos los analgésicos no esteroideos. Los analgésicos no esteroideos son medicamentos que son percibidos que tienen un menor riesgo de eventos adversos que, por ejemplo, medicamentos antibióticos. Por ello, es necesario no escatimar esfuerzos en educación médica, en educación farmacológica, en estudiantes de pregrado, posgrado, médicos generales y médicos especialistas para ajustar la percepción del riesgo con la realidad en los aspectos de seguridad de los medicamentos. Revisemos las particularidades de cada uno de los analgésicos no esteroideos, después de tener un contexto general de los mismos. El acetaminofén es un medicamento útil para el manejo del dolor leve a moderado. Es un medicamento que se aprobó después de los años 50, que está disponible sin prescripción médica y que lo evidenciamos
combinado con distintos otros medicamentos, como en el caso de pseudoefedrina, antihistamínicos. Combinaciones que tienen una efectividad dudosa en estudios clínicos. Es altamente frecuente el uso de acetaminofén combinado con antihistamínicos para el manejo de la gripe común. Asociación que no tiene ningún sustento fisiopatológico farmacodinámico para su asociación. El uso de antihistamínicos solamente estaría indicado en el caso de pacientes con rinitis alérgica o pacientes que están padeciendo una infección de vías respiratorias superiores y que además presentan rinitis previamente. Pero en pacientes sin este antecedente, el uso de antihistamínicos no tiene ningún sentido biológico. Asimismo, vemos asociaciones de acetaminofén con otros analgésicos, opioides, para el manejo del dolor moderado. El mecanismo de acción del acetaminofén va mucho más allá de la acción periférica. Tiene posiblemente una acción antipirética por acción directa en el centro regulador del calor a nivel hipotalámico. Tiene una acción analgésica por acción directa sobre vías serotoninérgicas. La actividad que tiene el acetaminofén sobre la inhibición de la síntesis de prostaglandinas es muy residual respecto al efecto que tienen los analgésicos no esteroideos. Es un medicamento que tiene una muy buena absorción por vía oral y que en los parámetros farmacocinéticos que vimos en tablas anteriores es muy similar respecto a los otros analgésicos no esteroideos. Es un medicamento de clase C en el embarazo, tiene interacciones importantes con warfarina, con isoniazida, tiene un margen terapéutico bastante controvertido, dado que el margen terapéutico puede ser afectado por otras covariables como son la obesidad, como son presencia de polimorfismos a nivel hepático que pueden llevar a que no todos los pacientes tengan el mismo perfil de seguridad con el uso del acetaminofén. Aquí vemos el riesgo de interacciones potenciales del acetaminofén, por ejemplo, con el alcohol. Existe un riesgo aumentado de hepatotoxicidad en pacientes alcohólicos crónicos que consuman acetaminofén. Existe un riesgo también de hepatotoxicidad por el uso crónico y concomitante de carbamazepina de acetaminofén. Existe también un riesgo de alteraciones hematológicas en pacientes que están tomando anticoagulantes orales y acetaminofén. Y existe un riesgo aumentado de hepatotoxicidad por el uso concomitante y de forma crónica de acetaminofén con otros anticonvulsivantes. La aspirina es un medicamento que, como lo vimos, fue el origen justamente de esta historia y del manejo del dolor junto con los opioides. Es un medicamento que se une de forma no lineal a proteínas plasmáticas. Esto hace que
predecir los efectos clínicos en pacientes que están tomando acetaminofén y que además padecen cirrosis hepática, están tomando, aspirina y tienen una cirrosis hepática o presentan desnutrición, los efectos en el aumento en las concentraciones plasmáticas del ácido acetilsalicílico no sean totalmente predecibles por esta unión y relación no lineal con las proteínas plasmáticas, como es de suponer, dado su carácter ácido, la alcalinización de la orina incrementa su eliminación, se une de forma irreversible a la ciclooxigenasa por al menos 8 a 10 días, que es la vida media de la plaqueta. Se utiliza como antiagregante plaquetario en el manejo de la angina inestable, de la enfermedad coronaria. Se utiliza ampliamente como medicamento analgésico. E inclusive tiene un papel importante con alta significancia clínica en el manejo de la preeclampsia. La dosis del analgésico no esteroideo condiciona la aparición de sus efectos. Esto es muy evidente en el caso del ácido acetilsalicílico. Los efectos antiinflamatorios los vemos después de utilizar dosis de 1 gramo cada 4 a 6 horas. Los efectos analgésicos los vemos con dosis menores, entre 300 a 650 miligramos por dosis, mientras que los efectos antiplaquetarios se ven con dosis mucho menores, de 80 miligramos al día o desde 80 miligramos al día. Otros analgésicos no esteroideos tenemos el ibuprofeno, es un medicamento que tiene una selectividad intermedia por la ciclooxigenasa 1 y por la ciclooxigenasa 2, estaría en la mitad de este espectro entre la aspirina y los COX-2 selectivos. Es un medicamento que adicionalmente se ha documentado un efecto importante en el cierre del ductus arterioso persistente en neonatos, de forma similar a lo que produce la indometacina. Es un medicamento que tiene como particularidad el aumento en el riesgo de pólipos nasales y sangrados nasales, por eso está contraindicado en esta población. Asimismo, en pacientes que han presentado fenómenos de hipersensibilidad previa al ibuprofeno o que hayan presentado antecedente de asma inducida por AINES. Se han reportado casos de meningitis aséptica. Y hay que tener elevado cuidado en pacientes que estén tomando concomitantemente aspirina, porque puede antagonizar el efecto antiplaquetario de la aspirina y con ello aumentar la incidencia de eventos cardiovasculares en pacientes que tienen enfermedad coronaria. El naproxeno es de los analgésicos no esteroideos que tiene la mayor vida media, que son no selectivos. Es un medicamento ampliamente utilizado para condiciones reumatológicas, dado que permite su administración cada 12 horas. Sin embargo, es un medicamento que tiene un mayor riesgo de gastrotoxicidad respecto a otros medicamentos como el ibuprofeno. El diclofenalco, ya hablamos, es un medicamento que tiene desafortunadamente un aumento de riesgo tanto de cardiotoxicidad
al no ser selectivo, también tiene un riesgo de gastrotoxicidad, además de nefrotoxicidad. Si bien es un medicamento potente, porque se necesitan menos miligramos para alcanzar el mismo efecto respecto a otros analgésicos no esteroideos, es un medicamento que tiene un peor perfil de seguridad respecto a otros analgésicos no esteroideos. El piroxicam es otro inhibidor no selectivo. Se le ha documentado alguna actividad contra los radicales libres que todavía no se traduce en un efecto clínicamente significativo. Es un medicamento que su principal característica es su larga vida media y que permite su administración por dosis única diaria. Aquí vemos justamente el aumento en el riesgo de eventos cardiovasculares del diclofenaco respecto a otros analgésicos no esteroideos. El aumento de riesgo de eventos cardiovasculares va en general entre el 30 a un 60% más riesgo del diclofenaco respecto a otros medicamentos en la probabilidad de presentar eventos cardiovasculares. Respecto a otros AINES, también tenemos al Celecoxib, que hace parte del espectro de medicamentos selectivos contra la ciclooxigenasa 2. Es un medicamento que no afecta la agregación plaquetaria a dosis usuales, no tienen obviamente el efecto cardioprotector que tiene el otro extremo de medicamentos como la aspirina. Es un medicamento que puede interaccionar con la warfarina y generar problemas hematológicos. Tenemos el meloxicam, mucho más potente que el Celecoxib, miligramo a miligramo, pero mucho menos selectivo. También tiene alguna actividad sobre el tromboxano A2. Sin embargo, no inhibe la función plaquetaria in vivo. La dalipirona es un analgésico no esteroideo, un medicamento que se caracteriza porque si bien es un inhibidor débil, competitivo, no selectivo de la ciclooxigenasa, tiene acciones sobre otros receptores distintos a la misma ciclooxigenasa. Tiene acción sobre el sistema glutaminérgico, tiene una acción sobre canales de arginina y tiene una acción que favorece la liberación endógena de opioides. Justamente son esa actividad extra a la inhibición de la ciclooxigenasa lo que le ha otorgado efectos terapéuticos relevantes en el manejo del dolor y en el manejo de la fiebre. Es un medicamento que tiene una muy buena absorción por vía oral, un medicamento que se elimina principalmente por vía renal y que tiene el riesgo de nefrotoxicidad que tienen todos los medicamentos de su familia. Interacciona y puede interaccionar con el ácido acetilsalicílico tal cual como lo hace el ibuprofeno. Es un medicamento que debe ser utilizado con precaución, como son todos los medicamentos de su familia en pacientes que estén recibiendo diuréticos, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o metrotexate o inhibidores de la recaptación de serotonina. Se ha reportado con la dipirona un aumento en el riesgo de agranulocitosis luego de la primera semana de tratamiento. Además, también se han documentado casos de trombocitopenia asociada a la dipirona. Al parecer, es por un fenómeno inmunoalérgico, un fenómeno de hipersensibilidad
asociada a la dipirona, es un medicamento que, si bien tiene este riesgo, no, en los reportes de farmacovigilancia no genera tanta gastrotoxicidad como otros analgésicos no esteroideos. También tiene el riesgo de inducir asma como los otros analgésicos no esteroideos. Bien, ahora iniciaremos la segunda parte de esta clase, que es hablar de los medicamentos opioides. Los medicamentos opioides y el desarrollo de medicamentos opioides de forma sintética está ligado a su historia, tal cual como ocurre con el ácido acetil salicílico, que está ligada a la historia del uso de la corteza del sauce, en el cual se encontraba desde remotos tiempos. El uso de sustancias naturales que contienen opioides naturales también data de en reportes históricos en la India y en China. Justamente es muy frecuente ver pinturas históricas del uso de opioides en Oriente y luego en Occidente. Como se pueden ver, son personas que tienen seguramente dependencia a opioides, que presentan claramente una sedación, constipación, como puede ser evidente en las pinturas. La historia de los opioides se mezcla en algún momento con la historia de la aspirina. Es más, Bayer, el mismo productor en masa de la aspirina, también promovía a principios del siglo pasado el uso de la heroína como un medicamento para la tos. Es más, la aspirina y la heroína eran sus dos productos estrellas para el manejo del dolor y para el manejo de la tos. Recordemos un poco la fisiopatología del dolor. La anoxia que se presenta por vía periférica genera el estímulo de distintas sustancias que participan en el dolor, como lo vimos anteriormente cuando comparamos las prostaglandinas frente a otros neurotransmisores endógenos periféricos. Veíamos de que las bradiquininas son potentes mediadores en la inducción del dolor y en la génesis del dolor. Dichos estímulos activan nociceptores, viajan por vía medular por distintas fibras, mielinizadas o no mielinizadas. Se generan distintos tipos de dolor, como el dolor nociceptivo o el dolor neuropático, de acuerdo en general al mecanismo de producción del dolor, como es el caso de los pacientes diabéticos o pacientes donde existe una lesión directa sobre nervios periféricos. Se genera justamente el dolor neuropático.
Esta es una imagen donde podemos ver claramente la acción de las distintas sustancias analgésicas. Los opioides, los medicamentos de los cuales estamos hablando, tienen una acción tanto central como periférica para el dolor, mientras que los analgésicos no esteroideos, la gran mayoría actúan a nivel periférico, de lo cual se puede inferir claramente solamente evidenciando la distribución en donde actúan los grupos terapéuticos, de que los opioides, al tener una mayor distribución en donde actúan, tienen una mayor eficacia analgésica respecto a los analgésicos no esteroideos. Pero esto es a costas de un alto riesgo de eventos adversos, como veremos más adelante. Tal como acabo de mencionar, entonces los opioides actúan a nivel periférico, actúan en médula espinal y actúan en sistema nervioso central. Existen péptidos endógenos opioides, como son el caso de la endorfina, de las encefalinas, de la dinorfina, que son péptidos endógenos que participan en el alivio del dolor. Aún no existe una sustancia que tenga mayor potencia analgésica que la endorfina, la cual es 4 veces más potente que la misma morfina. Estos péptidos endógenos, entonces, actúan sobre distintos tipos de receptores, sobre receptores mu, kappa, gamma, delta. Los distintos opioides naturales y sintéticos van a actuar sobre los mismos receptores en los cuales actúan los péptidos endógenos. De esta manera, opioides como la morfina, el fentanil, actúan sobre receptores mu primordialmente. El receptor mu es un receptor que además participa en la presentación de otros signos o síntomas y cuyo estímulo puede generar también depresión respiratoria, dependencia, rigidez muscular. Moléculas opioides como la oxicodona actúan principalmente en receptores kappa, los cuales median principalmente efectos sedantes y de analgesia a nivel espinal. Medicamentos como la ketamina actúa sobre receptores alfa que median, entre otras cosas, síntomas como la disforia y alucinaciones. Ya podemos comenzar entonces a inferir muchos de los efectos adversos que vemos por el uso analgésico con opioides exógenos. Los opioides, entonces, los podemos clasificar farmacodinámicamente como agonistas, débiles, moderados o fuertes, o como antagonistas como el caso de la naloxona, o opioides con una acción mixta, tanto agonista como antagonista. Los que tienen una acción agonista, caso típico de la morfina, el fentanil, la oxicodona, la metadona,
tienen una acción agonista sobre receptores mu. Aquellos agonistas parciales como la buprenorfina tienen una fuerte afinidad sobre receptores mu también. Van a generar una analgesia no tan potente como los agonistas puros, debido a que tienen un efecto de techo. Dado que son agonistas parciales, pueden desplazar a otros agonistas sobre ese receptor mu. Medicamentos como la nalbufina tienen una actividad agonista y antagonista sobre receptores mu, pero también sobre receptores kappa. Esa leve actividad relativa respecto a agonistas puros y antagonistas parciales llevan a que tengan efectos analgésicos menores, pero también con una menor incidencia de efectos adversos. Medicamentos antagonistas como la naloxona bloquean receptores mu, bloquean la activación de receptores kappa y son medicamentos que se utilizan en el caso de la intoxicación por opioides. Estos medicamentos o sustancias opioides, también llamadas sustancias narcóticas, inducen la liberación de histamina. Por lo tanto, esa liberación abrupta de histamina puede llevar a hipotensión y a rash cutáneo. La administración de sustancias opioides estimula la contracción del músculo liso, lo cual puede llevar a la contracción del músculo liso biliar y músculo liso presente en el tracto urinario, llevando a cólicos. Estas sustancias también afectan distintos lugares de la economía del sistema nervioso central, promoviendo el sueño, como veíamos en los cuadros y en las pinturas, tanto en América como en Oriente, donde las personas estaban justamente sedadas, dormidas, por el uso y la dependencia a opioides. Son medicamentos que van a afectar el umbral del dolor y justamente por ello su acción analgésica. Van a estimular el centro quimiorreceptor y pueden promover la presencia de náuseas y vómitos. Son medicamentos que estimulan la hipófisis y su actividad, llevando a un aumento en la liberación de hormonas como la hormona de crecimiento, la hormona antidiurética. Son medicamentos que pueden deprimir la conducción nerviosa a nivel medular, afectando el centro respiratorio y con ello el aumento de riesgo en depresión respiratoria. Afectan el centro vasomotor y pueden generar hipotensión por mecanismos distintos a la liberación de histamina. Y también pueden generar depresión del centro respiratorio y con ello suprimir la tos. Por ello, Bayer promovía opioides naturales como la heroína como un medicamento para el manejo de la tos. Como podemos resumir, entonces esa actividad no necesariamente analgésica puede ser presentada por estos medicamentos opioides,
tienen una actividad antitusiva y debido a ese efecto que tiene sobre el músculo liso, también gastrointestinal, pueden ser y vemos medicamentos destinados para el manejo de la diarrea. Entonces, podemos resumir de que los opioides tienen una actividad analgésica, que es terapéutica, pueden tener indicaciones muy estrictas en el manejo de la tos, especialmente en la tos irritativa crónica alta, no en la tos seca, irritativa, baja, ni en la tos húmeda, sino solamente estarían indicados en la tos alta, la que se genera por patología más arriba del cricoides, seca, irritativa, y tienen un efecto terapéutico sobre la diarrea. Bien. El cual es altamente controvertido, dado que no se ha demostrado clínicamente que disminuya de forma significativa los días con diarrea y sí se aumenta el riesgo de eventos adversos. En términos generales, los opioides los podemos clasificar como opioides naturales y opioides sintéticos. Dentro de los opioides naturales tenemos a los alcaloides que son extraídos de la amapola. La imagen que veíamos justamente al inicio de este capítulo. La morfina es uno de esos alcaloides que se extrae de la amapola y la transformación química de la morfina generó la heroína, la cual es mucho más potente que la heroína, que la morfina, pero también tiene mayor incidencia de efectos adversos. Heroína que, como vimos, se utilizaba a principios del siglo pasado como medicamento para la tos y era producida por Bayer. En el manejo del dolor, que es el principal efecto terapéutico de los medicamentos opioides, este grupo terapéutico está indicado es solamente en el manejo del dolor moderado y en el manejo del dolor severo. No está indicado tal cual como se puede ver la imagen recomendada por la OMS para el manejo del dolor leve y dolor leve a moderado. Tenemos dentro de los analgésicos no esteroideos medicamentos que además de ser analgésicos producen sedación, como es el caso del fentanilo, el cual se utiliza durante el procedimiento de inducción anestésica, gracias a su acción sedante y su acción analgésica. Comparemos las características farmacocinéticas de estos medicamentos opioides. La morfina es un medicamento que tiene una vida media corta y esa es una característica común de la gran mayoría de los opioides, excepto de la metadona. La gran mayoría tienen vidas medias inferiores a las 6 horas. Se diferencian entre ellos principalmente por características farmacodinámicas más que farmacocinéticas. Es decir, las principales diferencias en los opioides subyacen a sus
rasgos farmacodinámicos distintivos, como por ejemplo el ser un agonista antagonista de los receptores mu, más que a características farmacocinéticas. Otros opioides como la oxicodona y la hidromorfona también tienen una vida media corta. Se utilizan también para el dolor agudo y crónico como la gran mayoría, y también tienen un perfil de seguridad de alto riesgo como lo tiene la morfina. La metadona, dado su vida media prolongada, se utiliza frecuentemente para el manejo del síndrome de abstinencia que se puede presentar por el uso crónico de opioides. Esto es muy frecuente en unidades de cuidado intensivo donde se ha necesitado utilizar medicamentos opioides durante la intubación, durante la ventilación mecánica. La buprenorfina es otro medicamento que sí tiene un rasgo farmacocinético distintivo, y es que tiene una vida media mayor a 12 horas, tiene un inicio de acción mucho más lento y tiene un alto metabolismo hepático. Tenemos el fentanil y el remifentanil, que como mencionamos, tienen una vida media corta, pero también tienen efectos sedantes, por eso se utilizan en el manejo de la sedación y analgesia perioperatoria. Y tenemos otros opioides débiles, como son débiles en términos de acción analgésica, como son la codeína y el tramadol, utilizados para el dolor agudo, el dolor moderado. Son medicamentos que se encuentran por vía oral, medicamentos que tienen una muy buena absorción en el tracto gastrointestinal, pero que no escapan a los efectos adversos que tienen la gran mayoría de los opioides. Muchos de estos medicamentos tienen metabolitos activos que hacen justamente que aumente la vida media y la duración del efecto. Ese es el caso del tramadol, ese es el caso de la codeína, es el caso de la hidromorfona. En estas imágenes de esta diapositiva podemos ver algunos rasgos distintivos en los aspectos farmacocinéticos entre los distintos opioides. Vemos claramente que, por ejemplo, después de un bolo de ramifentanil, se alcanza rápidamente un pico de concentración, el cual rápidamente disminuye a medida que van pasando los minutos. Esta reducción rápida en las concentraciones después de su infusión por un bolo endovenoso no se observa tan marcadamente con el fentanil, el cual puede tener concentraciones mayores y ser más duradero la presencia de este medicamento en el tiempo respecto al remifentanil. Como es de esperar, medicamentos como la morfina y la hidromorfona, si bien tienen un mayor tiempo para alcanzar este pico de concentración respecto al fentanil o al remifentanil, duran mucho más tiempo en sangre, dado principalmente la liposolubilidad y la ionización.
El inicio y la duración del efecto de cada opioide depende, entre otras cosas, del grado de liposolubilidad y de ionización. Entre menos sea su ionización y entre menos solubilidad lipídica tenga, va a durar mucho más tiempo justamente el medicamento en sangre. Si el medicamento es menos soluble en lípidos, más hidrosoluble y está más ionizado, es más probable que su eliminación sea mucho más pronta respecto a otras moléculas. Dentro de los efectos adversos tenemos la confusión mental, náuseas, vómitos, serostomía, fenómenos de hipotensión y urticaria que ya habíamos descrito anteriormente. Un efecto muy importante desde el punto de vista clínico y en salud pública es la tolerancia y la dependencia. Ambos fenómenos se dan por su uso crónico. La tolerancia genera que el paciente cada vez requiera mayor dosis para alcanzar el mismo efecto clínico, fenómeno que no es igual entre todos los opioides. La dependencia física se desarrolla en el transcurso de las 72 horas después de la exposición al opioides. Inicialmente se manifiesta con sudoración, bostezos, como veíamos en los cuadros antiguos al principio de este capítulo, intranquilidad, insomnio y temblor. Luego el paciente puede experimentar hipertensión, irritabilidad, vómito y diarrea. Este fenómeno, tanto de tolerancia como de dependencia, es un problema de salud pública, tanto en países desarrollados como en países no desarrollados, como veremos a continuación. En Estados Unidos está claramente documentada la cantidad de personas que mueren todos los días por sobredosis asociadas a medicamentos opioides. Está claramente cuantificado y documentado justamente la cantidad de personas que tienen problemas justamente con el uso no apropiado de medicamentos opioides. Y más problemático aún, la cantidad de personas con dependencia a opioides prescritos por parte del personal de salud. Vemos claramente el aumento en la incidencia de muertes por sobredosis en los últimos años en Estados Unidos asociados al uso no apropiado de opioides sintéticos como el fentanil y el tramadol. Mucho mayor inclusive que el uso, que las muertes por sobredosis asociadas a heroína. Las muertes justamente asociadas al uso inapropiado del fentanil han aumentado en los últimos 10 años de forma creciente. Se generan grandes dilemas, dada la contundencia de estas cifras, respecto a si estamos prescribiendo de forma adecuada medicamentos para el dolor o estamos prescribiendo medicamentos para pacientes que presentan verdaderos problemas de adicción.
La intoxicación aguda por estos opioides, como el caso del fentanil, puede llevar al coma, a la depresión respiratoria, a la hipotensión, a la hipotermia. La naloxona justamente es el antagonista que va a desplazar, en este caso, al fentanil o al opioide de forma competitiva. Recordemos de que la naloxona solamente es útil para el manejo de la intoxicación por opioides, pero no para la depresión respiratoria por barbitúricos, por ejemplo, o por alcohol. Respecto a otros medicamentos, la naloxona reduce el riesgo de depresión respiratoria y de muerte asociada hasta en un 35% respecto a otros medicamentos para el manejo justamente de la depresión respiratoria, como es evidente en este metaanálisis. Sin embargo, como hemos esbozado, el gran problema es la prescripción la prescripción de opioides. La cantidad de pacientes que continúan utilizando opioides luego de su prescripción inicial para el manejo del dolor es realmente exagerada. Hasta en un 13% de pacientes que van a procedimientos quirúrgicos, osteomusculares. Hasta un 10% de pacientes a los cuales se les prescribe opioides para el manejo del dolor en cáncer continúan utilizando de forma crónica opioides, e inclusive hasta en un 5% de los pacientes sometidos a cirugía electiva en población pediátrica. Este problema también ha sido estudiado por algunos profesores del Departamento de Farmacología de la Universidad de Antioquia en nuestro país, encontrando de que también estos fenómenos de prescripción de opioides, especialmente de tramadol y de morfina, se presentan en la población, con los riesgos que conlleva esta prescripción inadecuada en la generación de morbilidad y mortalidad. Se han identificado factores asociados al mal uso de opioides que permiten la gestión del riesgo en los servicios de salud y a nivel clínico. Esos factores de riesgo son el sexo masculino, la edad, la presencia de comorbilidad psiquiátrica, el uso de opioides por más de 3 meses o el uso concomitante de sustancias depresoras como alcohol. La presencia de estos factores de riesgo debe alertar al profesional prescriptor del alto riesgo que puede tener ese paciente de tener un mal uso e inclusive sobredosis con opioides y tratar de buscar otras alternativas para el manejo del dolor. El aumento en el riesgo del uso de opioides claramente se incrementa después de utilizar más de 4 o 5 días este grupo de medicamentos. Revisemos algunas particularidades de los medicamentos opioides. La morfina es el opioide estudiado por excelencia, tiene una vida media corta, tiene un efecto analgésico por vía oral a los 30 minutos, por vía parenteral a los 15 minutos. La codeína es un opioide débil, mucho menos potente que la morfina, 120 miligramos de codeína equivalen a 10 de morfina,
Es un medicamento que se utiliza para el manejo del dolor moderado. Tenemos la dihidrocodeína, que tiene una mejor actividad analgésica que la codeína, con un bajo riesgo de efectos adversos. La metadona, medicamento que se utiliza para el manejo del síndrome de abstinencia, especialmente luego de su uso asociado al uso de opioides durante la ventilación mecánica. Tiene alto riesgo de cardiotoxicidad mediado por la prolongación del QT. Tenemos la loperamida, un opioide utilizado como antidiarreico. Es un medicamento que retrasa la motilidad gastrointestinal por acción directa en receptores de opioides en el músculo liso, con bajo riesgo de desarrollo de constipación. Tenemos el tramadol, otro medicamento opioide débil, nuestro medio frecuentemente asociado a esa prescripción legal de opioides y a la generación de dependencia. Es un medicamento que puede llegar a tener actividad proconvulsivante, puede incrementar los niveles de serotonina, es un medicamento que puede generar síndrome serotoninérgico. La oxicodona, un medicamento útil en distintas vías para el manejo del dolor, con menos potencial de dependencia y abuso que la morfina. La hidromorfona es un medicamento potente, más potente con la morfina, pero al igual que el fentanilo, esa potencia se paga a expensas del riesgo de dependencia. La buprenorfina, un medicamento de vida media larga, que se utiliza, dada esa vida media larga, al igual que la metadona, para el manejo de la adicción a opioides. El fentanilo, un medicamento que es un problema de salud pública en este momento en Norteamérica, como lo documentamos anteriormente, que se utiliza para la sedación y para la analgesia durante procedimientos quirúrgicos. La meperidina, una agonista potente que inicia su actividad a los 15 minutos, mucho menos potente que la morfina. Aquí vemos las equivalencias entre distintos opioides respecto a la morfina. Por ejemplo, 100 miligramos de codeína hacen lo mismo que 5 miligramos de morfina. 15 miligramos de hidrocodona hacen lo mismo que 5 de morfina. Panorama distinto a la hidromorfona, mucho más potente. 3 miligramos de hidromorfona son lo mismo que, en efecto, equivalente desde el punto de vista estadístico a 5 miligramos de morfina, o no decir del fentanilo, donde solamente 0.05 miligramos de fentanilo equivalen a lo que hacen 5 miligramos de morfina. Esto lleva a unos factores de conversión útiles en la práctica clínica cuando deseamos pasar pacientes que están tomando, por ejemplo, morfina, y queremos que este paciente reciba un opioide con un mejor perfil de seguridad. Esto nos permite hacer una conversión para que el paciente no tenga una descompensación del manejo del dolor. Bien, esto es todo y espero que en términos globales y generales hayan quedado claros los aspectos básicos de la farmacología, de los analgésicos no esteroideos y de los medicamentos opioides.